Bueno, listo. Entonces, dale, nada, vamos a empezar. Como le digo, se presentó esta situación. Entonces ya empezó a grabar el ingeniero Freddy Montaño, que está en Bogotá coordinando pues todo el encuentro. Y bueno, la idea es hacer la presentación de la capacitación de la extrusora. Entonces, para no retrasarnos más, pues básicamente en este momento nos encontramos con el objetivo pues de capacitarle, de terminar la capacitación en el uso de la extrusora de filamento. Como es conocido pues para todos, ya tuvimos la fortuna pues de tener ese encuentro personal, presencial, en el cual tuvimos un complemento a la capacitación de los otros equipos. Y en el caso de la extrusora, pues lamentablemente, por las maneras como se dieron las cosas, pues se tuvo que ser aplazada la parte virtual posterior a la presencial. Eso trae consigo que el espacio virtual queda bastante reducido porque prácticamente mucho del conocimiento ya fue transmitido de manera presencial. Aún así, sí quedaron algunos pendientes y es justamente lo que vamos a abarcar en la siguiente hora. Entonces, básicamente, ¿cuál es ese plan de transferencia que nosotros tenemos en mente para enseñarles a ustedes de la extrusora de filamento? Bueno, principalmente la idea es que ya tuvimos una hora presencial aproximadamente, ¿sí? Y complementar con una hora virtual, que es ahora. La verdad pretendía hoy realizar otra actividad y sí me interesaba que estuviesen todos. Lamentablemente, pues se presentó esta situación. Pero bueno, vamos a trabajar una hora en el cual yo les voy a exponer un poco los siguientes temas. Prácticamente lo que vamos a ver hoy es la configuración del software para extruir en modo manual. Digamos que si recuerdan bien, cuando estuvimos en la sesión presencial, nosotros lo que hicimos fue aprender a operar el equipo en un modo automático, que a grandes rasgos funciona, pero que dependiendo de las características en cada una de nuestras poblaciones y de los plásticos que nosotros tengamos, pues nosotros nos vamos a ver en la necesidad de alterar o de cambiar ciertos parámetros, que ya los vamos a conocer, con el fin de que podamos hacer una extrusión correcta y, digamos, de buen rendimiento. Entonces, antes que nada, pues quisiera de alguna forma recapitular un poquito lo que vimos en la parte presencial. Vimos un poco de las partes esenciales, esas etapas que tiene la extrusora. Vimos un poco las nociones técnicas de esas partes. Vimos cómo era el flujo de trabajo para extruir un filamento en modo automático. Vimos también, hablamos mucho de las condiciones de seguridad. Aquí vuelvo a repetir dos cosas que me parecen súper valiosas. El primero es el tema, lógicamente, de no introducir en lo que es la trituradora elementos que no sean plásticos. O sea, todo lo que introduzcamos allí tiene que ser plástico, no podemos introducir elementos metálicos. En lo posible, siempre sólidos, por ejemplo, bolsas plásticas o materiales muy endebles, realmente pueden ser también perjudiciales porque se pueden enredar en el sistema de triturado. Entonces, eso es algo muy importante. Y lo otro, en cuanto a condiciones de seguridad personal, resalto nuevamente que hay plásticos cuyo humo o cuyos gases emitidos cuando son derretidos son tóxicos. Entonces estamos hablando en particular del PVC. Bueno, hay otros grados de toxicidad, pero en particular el PVC sí queda totalmente prohibido. Entonces, creo que son las dos condiciones de seguridad que si bien ya lo tratamos esencialmente, vale la pena resaltarlo en este momento. Vimos también un poco la operación mecánica de la extrusora, cómo era el proceso del triturado, luego tendríamos que filtrar, y esto es algo importante, tenemos que filtrar el tamaño de las partículas, no permitir que se nos introduzca dentro del sistema de extrusión partículas muy grandes o superiores a medio milímetro en alguna de sus dimensiones. Esto es muy importante. Quizás en la sesión presencial, por la rapidez con la que hacíamos, no teníamos el tiempo pues, de hacer un filtrado dedicado
pero en la práctica sí les voy a pedir que por favor tengamos mucho cuidado en eso. Y hago referencia, por ejemplo, a un caso en la ciudad, en la población de Achí. Tuvimos el caso de que lamentablemente, digamos, una persona que hizo un uso del equipo no tuvo el cuidado de hacer como un buen filtro, le dimos, digamos, la confianza para que lo hiciera, no hizo un buen filtro y introdujo unas piezas muy grandes, unas partículas plásticas muy grandes y lamentablemente el equipo se trabó y ahora mismo de hecho está en proceso de atención técnica. Entonces, esta parte es súper importante que la tengamos en cuenta en lo que es la operación de la extrusora. Y finalmente vimos lo que es la operación física de la pantalla y vimos el equipo funcionar. Ahora bien, eso es como un recorderis de lo que vimos. ¿Qué vamos a ver ahora? Lo que vamos a ver ahora principalmente es configurar un modo de operación manual, ¿sí? De la extrusora a través del software que nos da la empresa fabricante, que se llama Redetec. Ya lo vamos a ver. También vamos a ver un poco el tema de la calibración. Es muy importante. Se supone que el equipo ya está calibrado, se supone que el equipo ya está preparado pues para hacer una extrusión de filamento. Sin embargo, tenemos que considerar algunos aspectos para ver si eso realmente es así o si por X motivo, pues normalmente por ejemplo en el flete, si tuvo movimientos muy bruscos y demás, algunos sensores quizás pudieron ser descalibrados, entonces vamos a ver un repaso de cómo hacerlo, ¿ok? De cómo revisarlo y cómo tomar acción en caso de que no estén calibrados. Y bueno, vamos a ver también un poco los fallos comunes y las soluciones, algo de mantenimiento preventivo y las condiciones de garantía para culminar ya pues lo que se refiere a la extrusora de filamento. ¿Cuál es la dinámica? Bueno, la dinámica es que yo voy a hablar por un tiempo máximo de 1 hora. Vamos a tener un espacio de discusión de 15 minutos. Dado que ya dimos el espacio presencial, pues ya se complementa para hacer 2 horas, que era lo que teníamos estimado para este equipo. Y quería, la verdad, al final, pues discutir un poco de cómo seguimos el proceso de postventa, hablarles un poco de eso, digamos, ya saliéndonos de lo que es la extrusora, pero bueno, lamentablemente, pues nada más están 2 personas, entonces ya eso miraremos en qué espacio lo discutimos. Entonces, en el transcurso digamos, de mi intervención, siéntanse libres de hacer preguntas, sobre todo que son solo 2 y les agradezco que estén presentes. Entonces, siéntanse libres y bueno, vamos respondiendo en la medida que surjan esas dudas. Bueno, entonces, lo que les había dicho, antes de empezar a recapitular un poco lo que hicimos en la sesión presencial, allí están un poco las partes que vimos. Yo creo que lo que iba a decir en esta diapositiva ya lo dije en la anterior y era resaltar, no todos los plásticos se pueden extruir por el tema de los gases tóxicos, tener mucho cuidado al filtrar las partículas, esa parte es súper importante y por supuesto para el óptimo rendimiento a largo plazo de la trituradora, no incluir ninguna partícula metálica o semejante o plástico, que no sea plástico más bien, dentro de la trituradora, ¿vale? Entonces eso tengámoslo muy, muy presente para poder realmente hacer un buen uso del equipo. Eso es básicamente lo que quería recapitular, sobre todo haciendo referencia al caso de Achi, que pues la verdad, pues una lástima que tan pronto tengamos el equipo por un mal uso, pues tengamos que ya revisarlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar entonces del software. Entonces, el software nosotros lo vamos a descargar en esta página web, redetec.com, software. Yo voy a entrar, voy a salir un momentico de la pantalla y voy a entrar un momento a... Esta es la página web. Sí. Aquí nos muestra, pues es todo en inglés. Al señor igual le gusta mucho el idioma, pero bueno. Google nos permite... Ay, no se burle tanto de mí, de ese inglés tan perfecto que tengo.
Bueno, señora Ivonne, no. De todas maneras, hay algo valioso, ¿no? Y es que nosotros en Google nos permite traducir, yo porque no lo tengo para que lo haga, pero permite traducirlo en español. Pero bueno, muy básicamente lo que quiero indicarles es dónde descargar el software. Esta es la página de Redetec, redetec.com. Nos vamos aquí donde dice soporte. Y aquí no solamente vamos a encontrar el software donde dice acá software, sino también el manual, ¿ok? Que también nos los podemos descargar. Es bastante útil y la verdad lo recomendamos altamente. Entonces, si se fijan en lo que es manual, bueno, está el manual del equipo. Son aproximadamente 25 hojas. Está un manual del software, ¿ok? O sea que realmente ustedes tienen material para... Y bueno, hay teoría avanzada de la extrusión, que esto es valioso para cuando ya quieran experimentar. Recuerden lo que les dije, este es un equipo que es altamente experimental. Digamos que está muy automático, prácticamente solo para dos materiales. Entonces, lamentablemente, no podemos pues tener como automático tantos materiales porque realmente las condiciones van a variar mucho. Queda en nosotros como usuarios experimentar las condiciones que se requieren para extruir de manera exitosa otros materiales, como el PDG que hablábamos, o otros materiales que encontramos en la industria, en algunas partes que vemos del día a día. Entonces, el de las tapas también, que es el polietileno. Entonces, esos plásticos se podrían llegar a extruir, pero pues cada uno necesita unas condiciones distintas. Entonces, ahí están los manuales y aquí está el software. Entonces, voy a darle clic a software. Esta es una pantalla modelo. Es un software, la verdad, vamos a ser muy honestos, es un software que no es nada amigable en cuanto al usuario. Es un software más pensado en personas como que les gusta, o sea, del área como de experimentación, de investigación. No es un software amigable, lamentablemente, porque está hecho para experimentar, básicamente. Entonces, este software lo vamos a descargar, le vamos aquí al fondo donde dice bajar ahora, download now, y dependiendo de nuestro sistema operativo, bueno, si es 64 bits o 32, pues le damos clic. En mi caso, pues yo le di clic en 64 bits y hay algo importante, y es que para instalar este software vamos a necesitar la aplicación que se llama Java. Java pues prácticamente no es usado por casi nada porque es bien reconocido por hacer lento el procesamiento. Pero bueno, en este caso el software que ellos suministran es, usa Java. Entonces vamos a tener la obligación de descargarnos. No se preocupen que cuando ustedes le dan bajar, él les va a indicar que tienen que bajarse el Java y les da enseguida el link para descargarlo. Entonces prácticamente no se tienen que salir del flujo de instalación. Y una vez instalen Java, continúan con el proceso de instalación del software. Entonces, ya cuando estén en el software, aquí tenemos este software, nos encontramos con un problema que no es, lamentablemente no es agradable, bueno, una situación que no es agradable, y es que la pantalla es bastante pequeña, o sea, no hay manera, intento como ampliarla, doble clic, y no existe manera lamentablemente de ampliarla. Es más, ustedes están viendo mi pantalla, no sé qué tan grande la ven, pero yo les puedo decir que incluso en mi pantalla no lo estoy viendo bien. O sea, o sea, tengo que hacer un esfuerzo importante para leer lo que dice. Y bueno, son las condiciones que nos presenta el software. Como les digo, no es amigable, es lo que tenemos. Y bueno, a pesar de eso, pues vamos a buscar aprenderlo, ¿no? Aprender cómo hacer esas cosas. Igual los pasos son realmente pocos los que podemos hacer. Tampoco es un software, más que un software de control, que obviamente nos permite controlar. Yo creo que es un software de visualización. Y no. Fíjense que nos encontramos. Bueno, nos encontramos aquí en el panel izquierdo, básicamente como una secuencia de cosas que hemos hecho. Ahí nos dicen, por ejemplo, si guardamos un filamento, o sea, si guardamos un archivo, si está abriendo, si está buscando cosas. Aquí nos está diciendo, esto es como una especie
de un relatador o un relator más bien de lo que estamos haciendo, ¿vale? Realmente esto es muy usado en programación y en algunos software de desarrollo y miren que ellos lo tienen acá. Eso ya, ahí ya empezamos a ver que no es tan amigable. Nos muestra aquí, esta parte sí es importante, es el estado en el que estamos. No sé si se acuerdan, cuando nosotros estábamos en el equipo enfrente, había en el home, que era el menú principal, habían tres opciones, que era extruir, el otro era settings, que es configuración, y el tercero era el connection status, que era el estado de la conexión. Cuando nosotros estemos enfrente de nuestra extrusora y conectemos con el cable USB a la computadora, ahí le podemos dar conectar y donde dice status desconectado, disconnected, va a salir en conectado. Ya, básicamente este es el que nos va a decir aquí si necesitamos conectar o ya está conectado. Algo importante que suele suceder mucho es que cuando nosotros estamos conectando un nuevo equipo, dependiendo del sistema operativo, le va asignando un nombre a ese puerto o a ese equipo, a esa electrónica con la que se está conectando. En Windows, que es lo que trabajamos usualmente, eso le llaman COM, puerto COM, C-O-M, como las páginas web.com, así tal cual. Normalmente les va asignando un número, es COM3, COM4, COM5. Entonces, cuando nosotros conectemos la máquina a nuestro computador, básicamente aquí nos vamos a tener un menú de despliegue y nos va a mostrar los puertos que están en ese momento reconocidos por el computador. Como en este momento yo no tengo una extrusora conectada, pues no me sale nada. Pero si yo tuviese la extrusora conectada, aquí me va a salir un COM3 o COM4 o COM5. ¿Sí? Y yo tengo que darle clic acá al COM3, COM4, COM5 y luego darle aquí donde dice conectar. Aquí en este clic. Aquí dice conectar, aunque de pronto no se ve, pero ahí lo dice. ¿Vale? Entonces, esta es la manera como nosotros conectamos. Ahí lo único que estamos haciendo es estableciendo un vínculo de comunicación entre el equipo, entre la máquina y el software. Ahí no hemos hecho más nada. Luego, ¿qué más tenemos dentro de esta pantalla? Que es todo el software. Bueno, tenemos una línea de comandos, entonces ahí empieza a verse otra cosa que lamentablemente pues tenemos, ¿verdad? Y es que pues esto no es amigable porque uno como usuario normalmente uno no está enseñado a introducir códigos. Entonces este software sí nos obliga de alguna forma a aprendernos unos códigos. No son muchos, ya verán, son solo dos, pero básicamente somos nosotros los que los tenemos que introducir. Eso no es nada amigable, la verdad. Entonces, esto es comando. Aquí es donde vamos a introducir. Normalmente uno de los comandos, eh, lamentablemente, yo sé que no lo leen. Es más, yo estoy aquí en mi pantalla y no lo leo. Yo estoy confiando en que esa sí es la letra. Normalmente introduce el comando PL 6 ceros. Eso ya les voy a enseñar para qué. Y el otro que se introduce es PL 000050. Y cuando ya queramos introducir ese comando, aquí le damos enviar comando. En este momento, este botón, que es el que vemos aquí abajo, enviar comando, no nos sale activo. ¿Por qué? Porque no tenemos, en este momento, no tenemos ningún equipo conectado. Entonces, por eso no nos sale activo. Pero bueno, eso es lo que tenemos aquí en la parte inferior izquierda. Luego, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos aquí un cuadro donde nos muestran el eje X, aquí el tiempo en segundos. Aquí vamos a ver en segundos cómo se comportan ciertas variables, ¿ok? Y en esas variables, o bueno, esas variables son las que están aquí abajo. Vamos a hacer algo. Yo voy a pausar, voy a ausentarme un minuto, voy a cambiarme de lugar porque tengo mucho ruido exterior. Permítame un minuto, por favor.
Hola Andrea, bienvenida. Gracias por estar. Hola, ¿cómo están todos? Sí, me conecté hace ratito, sino como ya estabas Sí, no te en sesión, preocupes. no, pues. Bueno, vale, sí, sigo para no perder. Igual como lo que decía, pues si hay dudas, me dejan saber y en la medida que voy avanzando. Bueno, entonces estaba en el software. Entonces, ¿qué más tenemos dentro de este software? Bueno, este es un gráfico, nos va a mostrar muchas variables. De hecho, en la página web podemos ver, por ejemplo, mire cómo puede lucir en tiempo real un software. Son muchísimas variables. Entonces, hay mucha información que prácticamente no nos interesa. Entonces, lo que nosotros hacemos justamente para limpiarnos esa pantalla es que aquí, si se fijan, aquí dice unos colores, etiquetas. Entonces, cada variable tiene un color. Entonces, por ejemplo, aquí dice el calor, aquí dice temperatura, aquí dice la velocidad del tornillo, aquí dice la presión del tornillo, el flujo del tornillo, y bueno, muchas cosas que realmente en la medida que avancemos, pues ya las vamos conociendo. Y mientras no las conozcamos, pues podemos simplemente apagarlas. Le damos clic al color. No, no. Por ejemplo, está dejando apagar tan fácil todos, pero bueno. Aquí, si le doy clic a todos, aquí en Labels me apaga todas o me enciende todas. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que podemos ver. Digamos que al principio los que pueden funcionar y vamos a necesitar son estos dos principalmente y lo que es los diámetros del filamento, ya que son los que nos interesan. Las otras son realmente bastante avanzadas. Entonces, estas son las etiquetas, así como apagamos el ruido, por así decirlo, de información. Y bueno, ya para terminar, en lo que es la pantalla del software, vamos a tener unas barras que nosotros podemos mover de manera manual, ¿sí? Aquí nos dicen, bueno, hay un error, no puedo modificar porque no estás destruyendo, tiene toda la razón, ni siquiera estoy conectado. Pero bueno, les estoy mostrando a ustedes cómo se mueven, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas? Bueno, no sé hasta qué punto lo ven, pero aquí lo que dice es la temperatura de derretimiento del plástico. ¿Se acuerdan cuando encendíamos el equipo y nos decía, está calentando a 181? Bueno, aquí nosotros le podemos decir, oye, yo quiero que calientes hasta 175. Por ejemplo, no recuerdo ahora la población, si mal no estoy, fue en San Juan. Sí, en San Juan, o no, o fue, bueno, no me acuerdo ahora, que salía bastante derretido. Entonces yo les comentaba a ellos, 180 es muy caliente para esta población, o bien porque ese día hacía mucho calor, o bien porque había humedad. Entonces, ese 181 lo podemos reducir justamente en operación manual, no llevándolo acá a 181, sino que lo llevamos a 175, por ejemplo, que de hecho es lo que sugiere la empresa fabricante cuando se empieza en modo manual. ¿Ok? Luego aquí está la velocidad de el tornillo sin fin. El tornillo sin fin, bueno, como su nombre lo dice, es un tornillo que va girando, ¿sí? Y en la medida que va girando, pues va sacando el filamento, va extruyendo. Entonces, ¿qué pasaría? Es ello en modo automático, pues nosotros básicamente no nos preocupábamos por eso, pero en modo manual sí nos interesa. Si extruimos más rápido, más lento, todo eso va a afectar en la calidad de el material y del filamento que sale. Luego está también la velocidad de el puller, que el puller es como las rueditas, si se acuerdan, las dos rueditas que se unen, que son como siliconadas blancas, ellas van girando. Ese es el puller, es como la rueda que tira, ¿sí? Entonces, esa rueda nosotros también le podemos regular la velocidad. Si va más rápido, lo que va a hacer es que el filamento que sale inicialmente grueso lo va a estirar más y si va más lento, pues no lo estira tanto.
Entonces, todo eso va a incidir en los parámetros. Luego también está la velocidad del ventilador. Esto es importante, ¿sí? Porque el ventilador es lo que nos está enfriando el filamento cuando sale. ¿Se acuerda cuando le damos, eh, bueno, ya el filamento está listo y encendía y eso sonaba un montón esos ventiladores? Bueno, esos ventiladores nosotros ahora mismo podemos regular la velocidad de esos ventiladores en un porcentaje. Entonces, eso lo hacemos desde esta cuarta línea. Y finalmente, establecemos a qué diámetro es que queremos extruir. Entonces, normalmente para impresión 3D de nuestras impresoras, las que tenemos en los colaboratorios, es 1,75. Entonces, siempre vamos a colocar 1,75. Ya sería otra cosa si quisiéramos un poquito más grueso, un poquito más delgado, que no debería, pero pues eso lo podríamos regular acá. ¿Ok? Entonces, básicamente ese es el panel de control. La verdad, a pesar de que no es intuitivo, pues tampoco, el hecho de que no tenga tantas cosas tampoco lo hace complejo. Quizás lo más complejo aquí es que tenga uno que introducir comandos que uno se aprende y demás, pero bueno, ya verán que son dos nada más y es bastante sencillo. Realmente como software es sencillo. Lo que no es sencillo es tener el resultado, ¿no? Pero bueno, ya eso lo veremos. Entonces, este es el panel de control. Esto es lo que tenemos. Y siguiendo aquí un poco con la presentación. Bueno, aquí veíamos justamente... como no tenemos conectado, pues ya me voy a guiar por la presentación. ¿Listo? Entonces, esto es como luce el panel de control. Incluso quizás en esta imagen quizás se vea mejor. Entonces, bueno, básicamente es todo lo que yo les decía. Bien, ¿qué podemos hacer en ese software? Bueno, lo primero que podemos hacer es calibrar, ¿vale? En calibrar, ¿a qué me estoy refiriendo en la extrusora? Todos los equipos necesitan ser calibrados, pero en la extrusora eso a qué hace referencia. Básicamente hace referencia a que nosotros tengamos los sensores del filamento o del diámetro del filamento en su posición correcta y haciendo una lectura correcta. Básicamente es eso. No sé si se acuerdan de que, pues, yo les dije de que como todo es automático, pues ella va midiendo y demás, y que en función de lo que la extrusora mida, ¿verdad? Si mide que es más grueso, pues acelera para hacer más delgado el filamento. O si es muy delgado, se ralentiza para no estirar tanto el filamento y hacerlo más grueso. Entonces, lógicamente, todo ese proceso, que es un sistema de control que hay detrás, tiene validez y va a funcionar en la medida que los sensores estén calibrados. Si los sensores no están calibrados, pues lamentablemente no sirve de nada todo ese sistema que hay detrás. Entonces, esta parte es muy importante. Antes de empezar, es valioso decir que esta calibración no necesariamente, o sea, es muy raro tener que hacerla. Realmente hay que hacerla es cuando posiblemente, bueno, o hemos accidentalmente golpeado algún elemento dentro de la extrusora, o bueno, cuando llegó, como a ustedes los equipos le están llegando, y prácticamente, digamos, lo que nosotros queríamos demostrar era el funcionamiento del equipo, pues no todos fueron, digamos, revisados en su calibración. Entonces, eso puede ser necesario para llegar a un óptimo proceso de extrusión de filamento. Entonces, la calibración básicamente hace referencia a eso, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos? Lo primero que tenemos es, no sé si se acuerdan, bueno, voy a adelantarme aquí un poquito. Voy a ver aquí la imagen de superior izquierda. Sí recuerdan esta área de la extrusora, ¿verdad? Estos son los ventiladores. Aquí hay un par de palitos que, bueno, en el caso nuestro los tenemos ya negros. Esta es una versión como previa de la extrusora. Y aquí, si se fijan, tienen unas ranuritas. Si lo ven, aquí no se ve totalmente, pero ahí hay una ranurita. Que yo les decía, esos son los sensores del diámetro del filamento. Entonces, esas ranuritas, allí dentro están los sensores. ¿Sí? Cuando nosotros encendemos el equipo,
no sé si recuerdan que se encendían unas lucecitas LED. Esos LEDs no están de adorno. Esos LEDs no están, digamos, no, para que se vea el filamento. No, realmente no. Esos LEDs están porque hacen parte del sistema de lectura del diámetro del filamento. Entonces, básicamente estos LEDs lo que hacen es iluminar esta ranurita donde están los sensores. Y lo que hace el sensor es decir, ok, me está entrando una luz, una cantidad de luz, y cuando pasa el filamento me va a estar entrando menos luz, ¿sí? Y con base en esa diferencia ya el sensor pues nos hace una lectura del diámetro. Básicamente es un poco cómo funciona. Entonces, cuando nosotros tenemos recién encendido el equipo, ¿sí? Encendemos las luces y demás, bueno, el LED se enciende. Esta es la lectura que nosotros vamos a tener. Una lectura que es una línea recta, no hay nada ahí por medio. Digamos que es la lectura correcta, vamos a decirlo así, es la lectura que tiene que tener totalmente correcta y digamos una línea recta, sin caídas y demás. Si nosotros, digamos, verificamos, y fue verificado en su momento, tenemos esa línea recta, ¿sí? Pues se puede decir que los sensores están calibrados, están en su posición y no tenemos que hacer nada. Pero si nosotros tenemos dudas de si realmente están calibrados o no, pues ¿cómo lo diagnosticamos? O sea, ahí viene el tema, ¿no? ¿Cómo se diagnostican? Entonces ahí entramos en el tema de fallos comunes y soluciones. Un fallo común es que se puedan descalibrar. Eso es totalmente normal. O sea, todos los equipos se descalibran. Entonces, en este caso particular no debería suceder en el sentido en que no es lo normal, o sea, que sea todos los días, pero eventualmente cada mes, cada 2 meses, si lo guardamos. Como es un equipo que es pequeño y recomendamos fuertemente que sea guardado en los armarios, por seguridad del equipo, de que no sea ajustado. Entonces, en esos movimientos puede que incurramos en un movimiento que descalibre. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar? Bueno, si encendemos el equipo y en vez de estas líneas, la línea 1 muestra, como son dos sensores, la línea de la izquierda muestra el sensor que está cercano a las rueditas y la línea de la derecha muestra el sensor que está cercano a la boquilla. ¿Qué pasa si no está bien? Bueno, si no está bien, vamos a ver una curva muy semejante a esta. O sea, no es recta, sino que es descendiente, o lo que puede pasar también es que es recta en una parte, pero luego tiene un fuerte descenso. Cualquiera de los dos que sea el caso, eso nos está diciendo que algo no está bien y necesita ser recalibrado. ¿Ok? Entonces, esa es la manera como se diagnostica. Ahora bien, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que normalmente no se tiene que hacer porque eso se supone viene bien posicionado, apretado, es que en el equipo, ¿sí? Nosotros tenemos un par de tornillitos, que son estos dos que se ubican, están encerrados en azul. Y esos tornillitos lo que nos hace es que nos permite apretar y fijar la posición de los sensores. Estos sensores que están aquí, allí detrás, ¿sí? Detrás de esa ranura, tienen una posición vertical. Entonces, digamos que ellos pueden subir o bajar. Entonces, ya ellos vienen de fábrica en la posición correcta, vienen calibrados. Pero si se mueve mucho el equipo o por X o Y motivo soltamos estos tornillos y se sueltan, pues lamentablemente no vamos a tener pues, una buena calibración y lo que tenemos que hacer es en ese momento aflojar estos tornillos y posicionarlos. Básicamente lo que nos dice el manual de usuario es que tienen que estar totalmente centrados. Eso es fácil de identificar ya cuando lo veamos de cerca. Estar centrados y incluso el de la derecha, que es el que está cerca de la boquilla, no que es el de las rueditas, sino este que está cerca de la boquilla, que está acá, debe estar incluso hasta 1 milímetro ligeramente por arriba del centro. Entonces, esa es la manera pues de posicionarlos. Pues tampoco tiene que ser algo preciso, no es milimétrico o bueno, no es micrométrico, así que uno diga, uy, pero tengo, ¿cómo lo mido? No, no. O sea, tiene que estar simplemente centrado. O sea, cuando se descalibre, normalmente cuando está o muy arriba o muy abajo, lógicamente la ventana no está siendo aprovechada en su totalidad y la lectura no está siendo correcta. Entonces, realmente la descalibración tiene que ser bastante fuerte para que no funcione muy bien
el sensor. Pero ese es el primer paso. Entonces, verificar que está en el centro o no. Y en caso de que no lo esté, aflojamos tornillos, lo movemos con mucho, eso sí, importante, con mucha delicadeza, con mucho tacto. Y ya luego, cuando esté fijado, apretamos nuevamente los tornillos y se debe mantener en la posición que le hemos dejado. Ese es el primer paso. El segundo paso, que es posiblemente el más común, este primero no es tan común porque pues ya vienen fijados y bueno, salvo que aflojemos los tornillos por curiosidad o lo que sea, pues eso no se debe descalibrar, no se debe mover de su posición. Ellos vienen muy bien fijados. Pero algo que sí sucede porque están más expuestos es los LEDs. Los LEDs, básicamente, nosotros tenemos un sistema de unos engranajes, unos tornillos, y estos LEDs se inclinan hacia arriba, hacia abajo, o sea, se pueden dirigir hacia estas ventanas. Entonces, la manera correcta de, digamos, de calibrar esos LEDs es que, bueno, los LEDs emiten proyectan más bien una luz que es circular. Entonces, lo correcto que tenemos que hacer es hacer la inclinación de tal manera que el centro del círculo coincida con, con la ranura donde está el sensor. Es bastante sencillo. Realmente lo que tenemos que hacer básicamente es preocuparnos, de pronto está iluminando muy arriba o está muy abajo. Entonces simplemente lo centramos. Normalmente lo único que tenemos que jugar con los sensores, con los LEDs, perdón, es con la inclinación. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Listo? Tenemos esta perillita, no sé si la observan acá. Esta perillita es la que nos permite aflojar un poco, digamos, el cilindro que nos permite ajustar la inclinación y ya luego cuando esté lo volvemos a apretar. ¿Listo? Pero bueno, es bastante sencillo. También lo hacemos con mucho cuidado. Estos LEDs, pues hay algo que tienen y es que aquí en las patitas, aquí en esta parte, tienen unos cablecitos. Entonces, pues tenemos que tener cuidado de no tirar muy fuerte porque podríamos romper. Realmente, si lo hacemos con cuidado usando la perillita, no vamos a correr esos riesgos. Entonces, bueno, ese es como el segundo paso y realmente es el más común que se llegue a dar, porque puede ser que nosotros, por ejemplo, sin querer, incluso durante un proceso de extrusión con la pinza y demás, movamos esos LEDs y los orientemos distinto a como deberían ir. Entonces aquí es la manera como los reventamos, aquí se muestra. Bien, finalmente, ya cuando, digamos, garanticemos que los sensores están en el medio, que los LEDs están bien orientados, que su luz está centrada con respecto a, bueno, más bien, que que el centro de su iluminación coincida con la ranura, pues vamos a medir unos diámetros que garanticemos. Y esto es súper importante. ¿Qué pasa? Como se trata de calibrar, ya luego que garanticemos las dos cosas antes, tenemos que ver si realmente está midiendo de manera correcta. ¿Ok? Entonces, la manera correcta de medir es que nosotros le pongamos enfrente entre la luz y los sensores un cilindro de un diámetro que nosotros conozcamos. ¿Ok? Entonces, normalmente lo que podemos hacer es usar brocas, ¿sí? Nosotros lo que usamos son brocas de diámetros conocidos. Puede ser brocas de 2,34 milímetros, brocas de 1,80 y pico. Bueno, tenemos de distintos diámetros, hay de distintos diámetros. Lo importante es que nosotros lo conozcamos. ¿Cuál es la sugerencia del fabricante? La sugerencia del fabricante para una mejor calibración es que el de aquí se acerque a 1,80 milímetros. Vamos a posicionar simultáneamente dos broquitas. Esta, no sé si se fijan que aquí hay como una línea horizontal. Esa es la broca. Bueno, algo importante, ¿no? No vamos a usar la parte roscada de la broca, ¿no?
vamos a usar es la parte del cilindro que normalmente introducimos en el taladro, que es totalmente liso. Esa es la parte que vamos a introducir aquí. Entonces, la parte, digamos, de la broca o roscada va a estar aquí dentro de las ruedas para que la sujeten y va a estar allí saliente ese cilindro. Este es el que tenemos que buscar, que sea de 1,80. Estoy convencidísimo que dentro de las herramientas que llegaron a sus colaboratorios está ese tipo de brocas, ¿sí? En caso tal de que no, bueno, estas brocas no cuestan mucho, 1.000, 2.000 pesos de las ferreterías y nos sirven para calibrar. Esta es de 1,80. En la cercanía de la boquilla, fíjense aquí la ranurita, vamos a usar una broca más gruesa de aproximadamente 2,3 milímetros, ¿sí? 2,3 milímetros. Y lo que hacemos es que nos ayudamos de la boquilla misma, la posicionamos allí para que más o menos se vea en la sombra proyectada como se ve. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tengamos lo anterior listo, pues nos va a salir una línea así. ¿Ok? Y nos va a arrojar el sensor cuando nosotros coloquemos esas brocas o esos cilindros. Bueno, nos va a arrojar, fíjense, una línea recta que luego cae en forma de U, una U prácticamente perfecta, y luego vuelve al nivel. Esa distancia entre el nivel máximo, por así decirlo, y el mínimo debe coincidir con el diámetro del cilindro. Entonces, por ejemplo, aquí está en 2,55 aproximadamente y bajó a aproximadamente 30. 2,55 menos 30 da 2,25. O sea, esa broca aproximadamente es de 2,25. Y eso es como, o sea, como calibramos. ¿Qué pasa si no está bien? ¿Qué pasa si no da bien? Normalmente, si no nos da perfecto, la manera, o sea, digamos, la distancia o la diferencia entre esta línea y esta línea baja, lo que normalmente hacemos es que nos volvemos al paso 2 y volvemos a jugar un poquito, a mover un poco la inclinación de los LEDs hasta que nos dé el valor. Entonces normalmente lo que va a suceder cuando movemos los LEDs es que esta línea se sube y se baja hasta que nos dé la correcta. Entonces eso es básicamente lo que hacemos. No sé si hasta allí hay una pregunta. Tomo unos 10 segundos para esperar, si no, sigo. Bueno, listo. Entonces, ese es el proceso de calibración. Básicamente recapitulamos, lo verificamos, tenemos que observar estas líneas. Si observamos líneas descendentes, quiere decir que algo está mal y hay 3 pasos a seguir. 1, centrar los sensores en la ventanita que vemos con ayuda de estos tornillos. 2, dirigir correctamente la inclinación de la luz, de los LEDs, hacia las ventanitas, hacia las ranuras donde están los sensores. Y 3, colocar unos cilindros con una dimensión conocida, esto es importante, y observar la U y luego calibrar si llega a ser necesario, inclinando un poco más o un poco menos los LEDs. Básicamente es eso el proceso de calibración. Bien, entonces, aparte de la calibración, ¿qué más podemos hacer con ayuda del comando, pues, con el software, con el comando de control? Bueno, lo que podemos hacer es instrucción manual. ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, aquí nada más hay automático y cuando es manual, ¿qué hacemos? Bueno, listo. Básicamente, lo que podemos hacer en esta pantalla es alterar estas características que ya se los dije con anterioridad, ¿sí? Moviendo la barrita, moviendo estas flechas en la barra. ¿Ya? Entonces, hay un orden. ¿Qué pasa? Cuando nosotros extruimos de manera automática, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, porque todo está programado para que siga en estricto orden una secuencia de instrucciones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en la extrusión manual principalmente es ser nosotros quienes le den las instrucciones. O sea, digamos que
para hacer una extrusión manual tenemos que estar bastante familiarizados con el proceso y la secuencia del proceso. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es esa secuencia. No sé si se acuerdan, lo primero que hacíamos cuando le dábamos extrusión automática, ¿qué era lo primero que pasaba? Empezaba a calentar. Salía preheating o precalentando up to hasta 181 grados centígrados. ¿Sí se acuerdan? Bueno, ese es el primer paso que nosotros tenemos que hacer, que es precalentar hasta 181 grados centígrados o una temperatura menor. Por ese motivo, lo primero que vamos a hacer es un calentamiento de la boquilla. Si es PLA, que es lo más común, se aconseja que sea a 175 en modo manual o a veces a 210 grados centígrados. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya lo habíamos visto en esta primera barrera. Lo que vamos a ver es que vamos a subir esto hasta 175 y lo dejamos allí. Aquí nos va a mostrar el número. Como es una barra, pues aquí nos va a mostrar el número y lo dejamos en 175. Y esperamos a que caliente o precaliente, que ya sabemos que se toma su tiempo, se toma sus 3, 4, 5 minutos. ¿Ok? Entonces, hasta que no caliente, pues no seguimos, valga la redundancia, al segundo paso. Entonces, lo siguiente es introducir un comando. Eso es lo que yo les decía. Bueno, es un poco intuitivo que tengamos que hacer esto, pero bueno, poco, no intuitivo, sino poco, no es, sí, no es fácil para uno como un usuario de software que ya son tan amigables. Entonces lo que vamos a introducir es este comando que es PL00000, 6 veces 0. Este comando, ¿dónde lo vamos a introducir? Lo vamos a introducir aquí donde dice comando en la esquina inferior izquierda. Lo introducimos sin comillas. Yo lo pongo en comillas porque es el comando, pero ustedes lo van a introducir sin comillas, sin punto, nada. El PL en minúscula. PL 6 veces 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6 veces 0. PL y le damos enviar comando. Este comando lo que nos está haciendo es que por seguridad, el sistema de extrusión automático tiene unos límites de velocidad para el tornillo sin fin que está extruyendo. Entonces, lo que está haciendo el comando PL0000 es cancelar de manera momentánea, esas velocidades mínimas y máximas. ¿Ok? Básicamente lo que nos está dando es la libertad de mover esas velocidades. La velocidad, entre más rápido ande, pues lógicamente más rápido va a salir el filamento y más difícil es de controlar. Entonces, esto, ojo a eso, porque pues eso nos permite jugar mucho, es muy experimental, pero digamos hay unos parámetros en los cuales nos vamos a mover. Y justamente aquí lo dice en la siguiente paso. Antes de seguir a mover la velocidad del tornillo, o sea, hasta este momento ella está calentando. ¿Cuál es la recomendación? Que cuando llegue a 175 se espera aproximadamente hasta 100 segundos, ¿sí? O sea, eso es minuto y medio, por ponerlo en números más. Y a partir de ahí sí le demos la velocidad del tornillo. Porque una vez nosotros le demos la velocidad del tornillo, ya empieza a salir, ¿ok? Entonces tenemos que esperar al menos 100 segundos para que realmente no haga un sistema, o sea, no haga una extrusión con el plástico sólido, sino que ya esté derretido. ¿Cuál es la sugerencia para empezar en modo manual? 30. ¿Okay? 30. Eso es 30 milímetros por minuto, si mal no estoy, y eso quiere decir 3 centímetros por minuto. Es bastante lento, pero lo suficientemente rápido para extruir el material. Ya nosotros, en función de cómo estamos observando el comportamiento, podemos disminuir o aumentar la velocidad. Pero esta es la inicial que nos establece en la fábrica o el fabricante para nosotros empezar a experimentar, y a partir de ahí nos movemos hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuál es el consejo? El consejo es que cuando ustedes empiezan a experimentar, bueno, en el caso, por ejemplo, de la temperatura, experimenten de a 2 o 3 grados máximo de cambio. Por ejemplo,
Ah, no, creo que está muy caliente. Le bajo máximo 2 o 3 grados centígrados, 173, 172. O no, está muy frío, le subo a 177, a 178. No es la idea hacer cambios muy abruptos. Si está en 175, no, está muy frío, le subo a 185. No, 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 no. Tenemos que hacerlo de manera pausada y la recomendación es que sea de 2 en 2, 3 en 3 máximo. En el caso de la velocidad, yo sí les sugiero que incluso sea de a 1, 31, 29 y observemos. Observemos y en función del resultado, pues ya seguimos variando de 1 en 1. Máximo, máximo de 2 en 2, pero mi sugerencia es que sea de 1 en 1. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ya les comenté, es la segunda, ¿sí? Y subimos la barrita hasta 30 que está acá. Aquí nos va a salir el número. Una vez introduzcamos el número 30, hemos ya esperado 100 segundos, ya en este momento la boquilla está caliente, ya empieza a salir el filamento. Entonces ya en ese momento, ¿se acuerdan qué pasa cuando ya empieza a salir el filamento? Nosotros hacemos, bueno, podemos empezar a llevarlo, ¿verdad? Pero hay una temperatura que es la ideal para extruir, ya para empezar el proceso, que es 181 o 187. Entonces, esto es un precalentamiento. Ya en este momento la idea es subirlo. Ellos recomiendan que 181 a 187. ¿De qué depende? De muchos factores. Depende del tipo de pelea que se tenga, depende de si está húmedo o no está húmedo, depende del tamaño de las partículas, si es uniforme o no es uniforme. O sea, hay tantas variables que realmente en este momento decir que la temperatura ideal es una o es la otra, no es posible, no es posible. Todo es un proceso experimental. Entonces realmente aquí lo que vamos a hacer simplemente es que ya cuando empecemos a sacar el tornillo, le decimos, bueno, ahora caliéntame a 181, ¿sí? Lo ideal es que sea más bajo, si ya necesitamos que suba más, pues subimos. En la experiencia, la verdad, la experiencia que hemos tenido en estos días en la práctica, es que vamos a tener que bajar incluso esta temperatura. Pero bueno, en la fábrica dice 181, 187, pues lo hacemos con mucho cuidado. Esta temperatura sí yo recomiendo que si lo vamos a bajar, lo hagamos de 1 en 1 también. 180, 179 y si sigue funcionando, pues seguimos bajando, ¿ya? Pero bueno, entonces ya cuando esté caliente, ya el tornillo está andando, es decir, ya en este momento el filamento está saliendo y ya nos encontramos en ese momento en que tenemos que coger nuestras pinzas y guiar el filamento. Ya estamos en ese momento cuando estamos en automático. En ese momento introducimos un comando que es el PL000050. Son siempre 6 números. Son 4 ceros y el 50. Este comando básicamente lo que nos va a hacer es volver a bloquear de alguna manera la velocidad del tornillo y no nos va a permitir que se varíe durante el proceso para que no se nos presenten pues, errores durante el proceso. Entonces, este comando es muy importante, digamos, lo que hizo PL, este lo deshace, ¿ok? Básicamente. Y luego encendemos el ventilador. Ya los ventiladores, los que habíamos visto que están acá, estos ventiladores, ¿sí? Los encendemos. ¿Se acuerdan que encendían a tope cuando ya empezaba a extruir? Bueno, aquí nosotros podemos jugar si enfría más o enfría menos. La recomendación es que sean encendidos al 40%. Ellos ya tienen una potencia. Está en nosotros si queremos al 100, al 50, al 60, al 40, etc. Se recomiendan que sean 40. Hay algo importante, y esto sí lo voy diciendo. O sea, el filamento tiene que salir, o sea, después de pasar por el ventilador, tiene que salir lo suficientemente rígido para que no se deforme en lo que sigue, pero lo suficientemente blando o maleable, más bien, maleable, como para que sea fácil de embobinar. ¿Qué pasaría si el filamento sale súper frío y lo vamos a embobinar? Pues lo que hacemos es que estamos curvando una estructura que ya está sólida y se va a quebrar. Entonces realmente este tema del ventilador es una parte súper importante
y jugar con el porcentaje de enfriamiento, o sea, el porcentaje de potencia del ventilador altera muchísimo más que la calidad del material. Ojo a esto, es la posibilidad de que se embobine correctamente o no. Entonces, ese es el recomendado, 40. Y a partir de ahí, pues mi consejo sí también es subir de 2 en 2, de 3 en 3, a ver cómo nos va, ¿vale? Que noté en esa población, es que no me acuerdo ahora si fue en San Juan, eh, no solamente estaba como muy melco, si era en San Juan, estaba como muy derretido el filamento. ¿Y qué pasó? Salía muy caliente, de manera que cuando se embobinaba, resulta que o sea, cuando ya daba la vuelta, los hilos se estaban fundiendo entre sí. O sea, prácticamente ya cuando quise sacar el hilo, no lo pude sacar fácilmente porque estaban pegados entre sí. Eso no puede ser, o sea, eso quiere decir que tenemos que enfriarlo más, porque, o sea, no puede salir lo suficiente, o sea, no puede salir tan caliente de manera que se fundan los hilos, ¿sí? Y eso, digamos, tiene que ver un poco con no solo las velocidades, sino también mucho con la potencia del ventilador. Bien, bueno, ya encendimos el ventilador y ya lo último que vamos a hacer es eh, habilitar el puller que es la rueda blanca que tira, que es esta. La que gira en realidad es la de abajo. La de arriba, esto es importante, simplemente al hacer presión y sobre todo colocando este resorte aquí, se inserta acá. Esto está haciendo una buena presión sobre el filamento, ellas son gomosas y digamos se pegan, pues esta gira también, pero en realidad la que gira, la que estamos controlando es esta de abajo. Entonces nosotros ahí lo que hacemos es que le damos una velocidad de giro, la cual también podemos variar eventualmente. Y ellos nos dan un rango, en la fabricante nos dan un rango en el cual nosotros podamos jugar, vamos a decirlo así, con esa velocidad que es entre 30 y 40. ¿Ok? ¿Dónde se hace? Bueno, ya habíamos dicho, el primero es para derretir, el segundo es la velocidad del tornillo, el tercero es la velocidad del puller, el cuarto que lo vimos como anterior al puller, que era la rueda que gira, es el ventilador. ¿Okay? Entonces, eso básicamente es lo que vamos a hacer. Y ya cuando esté su proceso, ya nosotros básicamente estamos viendo en tiempo real cómo se comporta y somos nosotros mismos. Ah, bueno, es importante aquí en diámetro colocaremos un 75, eso siempre, porque ahí es cuando nos va a regular. Y ya cuando estén las variables ahí formándose y veamos que el filamento está muy grueso, ah, bueno, entonces vamos a jugar. Y empezamos a jugar, jugar es un decir, ¿no? Va a esperar. Empezamos a experimentar, ojalá de una manera muy metódica, ¿sí? Entonces empezamos a jugar con las variables. Entonces decir, no, yo quiero que el tornillo vaya más lento, lo bajo, vaya más rápido, o quiero que el ventilador enfríe más rápido, perdón, más potente, que enfríe más, entonces lo ponemos más potente, y así. Entonces ya en ese momento estamos habilitados, o ya se supone que en ese momento estamos totalmente disponibles para hacer la extrusión manual. Y ya ahí está andando. O sea, ya después de colocar la velocidad del puller, todo lo demás es simplemente lo que ya hemos visto en automático, solo que en este momento tenemos a la mano las variables para, valga la redundancia, variarlas, para cambiarlas a nuestro antojo. Y eso, por supuesto, va a afectar el diámetro y la calidad de la extrusión. Entonces, esa es la extrusión manual. Lamentablemente, pues, yo la verdad quise hacerlo mejor así con pantalla, porque la pantalla de aquí del software original, que es este, se ve muy pequeño. Entonces, y bueno, en este momento no tengo una extrusora a la mano como para conectarlo, pero es básicamente la manera como nosotros operamos el software para una extrusión manual. En realidad, si nosotros tenemos el paso a paso,
complejo no es, en realidad no es. Mi consejo es simplemente que tengan como este paso a paso muy presente, ese paso a paso. Y ya a partir de ahí es copiar, bueno, cómo me fue con 30, cómo me fue con 40, cómo me fue con... Entonces, en función de eso ya ustedes van encontrando el mejor, eh, digamos, la mejor configuración para la extrusión de su material. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que les quería mostrar hoy, la extrusión manual y calibración a través del software. Y bueno, ya para concluir, fallos comunes y soluciones, bueno, mantenimiento preventivo y garantía. Porque hice énfasis y vuelvo a hacer porque es súper importante. Hay algo que me parece muy valioso y que a ustedes les quede claro, es que el equipo es muy experimental. Sí, el equipo, bueno, ya lo vieron todos, en todas las poblaciones donde se hizo. Obtener un filamento de diámetro óptimo es bastante complejo. Pero es complejo porque el proceso en sí exige garantizar unas condiciones que lamentablemente en nuestros entornos van a ser muy distintas. Entonces lo que le funciona, por ejemplo, a Carmen de Bolívar, que tiene aire, no le va a funcionar a San Juan de Pomuceno, que no tiene aire, por ejemplo. O San Juan de Pomuceno no tiene aire, pero tiene ventiladores, pero en Santa Rosa del Sur no hay aire ni ventiladores, porque el colegio es ecoamigable y todo esto. Entonces, son condiciones que aunque son muy pequeñas, eso nos puede ser necesario variar 1, 2 grados centígrados o 1, 2 unidades en la velocidad de las cosas. O sea, son cosas muy, muy pequeñas que realmente alteran el proceso. Y bueno, hay otros que también tienen que ver más con el material, que si está húmedo, que si realmente es muy grande o es muy pequeño, eso también. Hay algo que de pronto no se dijo, pero si nosotros tenemos partículas muy disparejas, la calidad de la extrusión no va a ser la misma. Entonces lo ideal es que en lo posible, las partículas que mezclemos sean uniformes entre sí, no unas muy pequeñitas y otras más grandecitas, así, no. Lo ideal es que sean lo más uniformes. Entonces todo eso altera la extrusión y realmente pues la idea realmente es que cuando estemos experimentando vayamos poco a poco, porque, y ahí es donde va el tema de fallos comunes, lo más común que se nos puede presentar si no somos cuidadosos es que se nos trabe el tornillo. Ya contaba al principio que en este momento tenemos la extrusora de H que, bueno, se trabó el tornillo sin fin porque se introdujeron partículas muy grandes. O sea, no sé si se acuerdan, de hecho, con ustedes en Turbaco, ¿se acuerdan que un momento empezó a traquear? Tac, tac, tac. Bueno, lo mismo sucedió en Achí, pero en Achí no fue un momentico. O sea, no fue como una particulita que ya luego salió, no. Lamentablemente en Achí quedó así. Entonces fue una partícula bastante grande, estamos en ese proceso. Y eso es posiblemente el fallo más común que se nos puede dar en la extrusora, que introduzcamos partículas que no son del tamaño o que introduzcamos partículas que no son, vamos a decirlo así, que no deberían estar. Son partículas metálicas o partículas de materiales muy duros. Entonces, pues tengamos muy en cuenta eso a la hora de usar el equipo. ¿Qué pasa si se obstruye el filamento? Bueno, si se obstruye el filamento, perdón, el filamento no, si se obstruye el tornillo sin fin. Bueno, lo que vamos a entrar a solucionarlo, que ya lo vamos a ver luego en detalle si se llega a presentar. Pero la manera de solucionar básicamente es hacer como una purga. Es entrar en el modo de control manual, ¿sí? Y lo que vamos a hacer para purgar es que no vamos a calentar a 175, sino que vamos a calentar incluso más si estamos instruyendo PLA, para que nos caliente muy bien el tornillo, no lo derrita. Y en vez de ir a 30, que es muy lento, vamos a ir un poco más rápido. Lo que vamos a hacer es como meterle fuerza a ese tornillo para que saque lo que hay adentro, ¿ok? Y le vamos a meter mucho calor. Básicamente ese es como el modo de solucionarlo y todo pasa por hacer una extrusión manual, ¿ya? Realmente no es un proceso que se desee hacer porque realmente, pues lógicamente si lo tenemos que hacer es porque algo no está bien, pero digamos no es algo tampoco pues que, ay, se dañó el equipo y ahora ya no sirve, no. Pero
pero bueno, sí puede pasar si introducimos piezas no plásticas. Entonces, bueno, eso tenemos que tener mucho cuidado. Fuera de eso, pues el fallo común, más que fallo, yo diría que es una situación común y que de hecho no está contemplado dentro de lo que es garantía, y hablando de garantías, es el resultado mismo. Hay algo importante de este equipo y es que si bien el equipo está diseñado para hacer filamento de 1,75, no se garantiza ese filamento. ¿Por qué? Bueno, porque prácticamente la gran mayoría de condiciones que se tienen que dar para que se dé ese filamento, ese grosor, no están bajo el control del equipo, son condiciones externas. Entonces, por solamente ese motivo, si bien probamos que el equipo funciona, que extruye, que embobina y todo, no podemos en ningún momento garantizar que el filamento conserve un diámetro. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y en lo que es, digamos, más que fallo, es una situación muy común, pues básicamente la solución es experimentar con las variables que vimos, que están aquí, es las temperaturas principalmente, la velocidad del tornillo y la velocidad del puller y la potencia del ventilador. Esas 4 variables son las que realmente nos van a grandes rasgos nos van a dar la posibilidad de tener un resultado mejor o no en la extrusión del filamento. Entonces, esto es algo muy importante a tener en cuenta. En cuanto a mantenimiento preventivo, bueno, quizás lo hablamos en algunos lugares, pero recapitulando muy rápidamente, el equipo en sí como tal no exige gran mantenimiento. Bueno, por un lado está el sistema de triturado. Ahí simplemente en el triturado, ¿cuál es mi consejo? Mi consejo es que limpien muy bien, acuérdense, bueno, en varios sitios nos pasó, limpien muy bien la zona que está donde se introduce la canastilla de limpieza de filamento. Bueno, perdón, de limpieza no, la canastilla de recolección de filamento triturado. Esa canastilla negra, cuando se saca, si caen partículas allí en esa parte metálica, nos va a impedir que entre bien la canastilla. Entonces, es una parte que es muy importante mantenerla totalmente limpia. ¿Cuál es mi consejo? Si tienen un cepillito o algo que les ayude a limpiar, genial. Lo otro consejo es que cuando ustedes estén triturando, y digamos ya voy a parar de triturar, siempre devuelvan unas muy buenas, o sea, al menos unas 20 vueltas, siempre devuelvan el, las hojas de triturado, lo que son las láminas de triturado. ¿Se acuerdan que cuando uno va triturando, sí, ellas van girando en un sentido, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si sigue o trituramos todo, bueno, esa es la otra, ¿no? O trituramos todo y nos garantizamos que no quede nada, o si no lo vamos a triturar todo, devolvámoslo. ¿Por qué? En muchos casos lo que pasa es que hay, como una de las cosas que estamos triturando a veces es el mismo filamento. El filamento al ser cilíndrico y delgado, pues se va como tal, o sea, no es triturado en parte, sino que se va derechito, derechito y queda abajo, digamos que queda como colgando, queda como una estalactita. No sé si saben qué es una estalactita en las cuevas, esas formaciones rocosas que se derivan de los techos, por así decirlo, de las cuevas y quedan colgando, así quedan esos filamentos. Pero lo que tenemos que hacer realmente, y el consejo es que devolvamos la trituradora de manera que esos filamentos que quedan colgando suban y digamos ya los organizamos arriba y ya queda limpio abajo. Lo importante es no dejar como filamento o partes como colgando dentro de la, o sea, que estén como que dentro del espacio de salida de la canastilla, pero no la deje salir. Eso pasa mucho. Entonces, eso es un consejo en cuanto a mantenimiento preventivo, bueno, o cuidado. Ya cuando nos vayamos al tema de la extrusora, básicamente el único cuidado es si vamos a dejar de usar la extrusora por mucho tiempo, mi consejo es limpiarla, hacer lo que se llama una purga. Y una purga básicamente se hace lo mismo que haciendo una extrusión manual, solo que calentamos un poquito más y le damos el tornillo que salga un poco más rápido. Entonces eso lo que hace básicamente es que el filamento, o perdón, el plástico que está en el interior del tornillo es derretido y es sacado.
Ya, eso básicamente es una purga, pero es lo mismo que hacer una extrusión manual, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es, bueno, ya les daba como unas, o sea, les daba como unas semejanzas. Oye, si estamos limpiando, por ejemplo, hacemos un cambio de aceite, pues lo que tenemos que hacer es sacar todo el aceite y meter un nuevo. Pues lo mismo aquí, o sea, si lo vamos a dejar de usar, saquemos todo el plástico que hay adentro y ya luego metemos nuevo. Sobre todo si es mucho tiempo. Si lo vamos a usar de semana en semana, pues no. Pero si vamos a dejar mucho tiempo, sí lo aconsejo. O lo que puede pasar es que, no, se me olvidó hacer la purga y un mes después voy a destruir filamento. Entonces yo pienso que en ese momento lo ideal es hacer purga. Entonces antes de empezar un nuevo proceso, hacemos purga. Entonces ese es el consejo de lo que es mantenimiento preventivo. Y bueno, en cuanto a garantía, básicamente lo que está garantizado en este equipo es el sistema de control, la tarjeta, la pantalla, pero de ninguna manera está garantizado los elementos que no están bajo control del equipo o no están, sino más del usuario. Por ejemplo, no está garantizado en absoluto nada en lo que se tiene que ver con la trituradora. ¿Por qué? Porque no se sabe si de pronto entró algo metálico y dañaron la trituradora, dañaron las hojas, por ejemplo. No está garantizado tampoco el sistema de extrusión como tal, porque asimismo, como no se sabe qué introdujeron la trituradora, tampoco se sabe qué se introdujo dentro del sistema de extrusión. Si de pronto hubo partículas de plástico muy grandes, o si de pronto hubo partículas metálicas o de otros materiales. Entonces son cosas que básicamente por eso, por estar bajo, o sea, fuera del control total de la máquina y más bien bajo control total del usuario, son partes que no están bajo garantía. Si se obstruye el tornillo, no está bajo garantía, eso no está bajo garantía, eso está, por supuesto, dentro de los temas que podemos tratar como un soporte postventa, pero eso no es garantía. Y finalmente, el tema de la extrusión, pues tampoco se garantiza. Es que nunca me ha salido el filamento 1.75. Lamentablemente, con este equipo, desde el principio se habla de un equipo experimental y no se garantiza 1.75 por las mismas condiciones que ya les dije antes. Entonces hay muchas variables que no dependen, incluso hay muchas que ni siquiera dependen del usuario, sino que son del ambiente. Entonces, lamentablemente, pues por este motivo no se garantiza el diámetro, pero sí se garantiza que ustedes van a poder controlar la temperatura, ustedes van a poder controlar la velocidad, etcétera, y que con eso, pues ustedes pueden acercarse a tener un resultado exitoso. Entonces, realmente eso es lo que sí se garantiza, el sistema de control, eh, los elementos térmicos, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, eso es en resumidas cuentas lo que quería complementar de la extrusora. Entonces, ya en este momento abro espacio a discutir, ya justamente llevamos una hora conversando y bueno, abro el espacio por favor a que hagamos ese espacio de preguntas y demás, aunque bueno, como ustedes estuvieron conmigo en Turbaco, quizás, perdonen un segundo, ¿dónde está aquí? Aquí estamos. Entonces, bueno, no, déjenme saber por favor. Bueno, no, listo. Si no hay preguntas, si no hay dudas, pues yo oficialmente daría por terminada la charla y la capacitación en lo que se refiere a la extrusora. ¿Vale? Freddy, ¿estás allí? Sí, Carlos, te escucho. Vale, perfecto. No, Freddy, pues yo creo que aquí el llamado a asistencia es bastante rápido. Entonces ya sabemos que prácticamente los que asistieron fueron tres de las cuatro personas de Turbaco. Bueno, espérate un momento. Creo que ahí me muestra que hay alguien más. Perdón. Roberto Cantillo. Bueno, Roberto Carlos Cantillo, que está allí.
Vamos a... Perdón un segundo. Voy a tomar una imagen y estos son los asistentes. Entonces, de todas maneras, sí me gustaría escucharles. Ivonne, ¿estás allí? ¿Estás presente? Sí, señor. Bueno, Aquí estoy. te agradezco mucho la asistencia. Juan, señor Juan, invitó la... Sí, sí, Carlito, sí, sí. Señor Carlos, cómo no, aquí estoy. Bueno, en general no es que todo esté suficientemente claro. De todas maneras, pues no es lo mismo cuando usted estaba acá en Turbaco con nosotros y cada vez que usted hablaba de una pieza, pues usted señalaba la pieza, ¿no? No es lo Claro. mismo que la parte virtual, así escuchando. Y más que pues podemos decir que todo es un tema nuevo, porque estamos hablando de que por medio de un software vamos a guiar la máquina, ¿no? Y acá lo hicimos Claro. pues totalmente manual. Bueno, de lo demás pues muy agradecido con ustedes y esta capacitación. Bueno, no, perfecto. Entonces, no, sí, Juan Carlos, yo te entiendo perfectamente lo que quieres decir. Eh, y no, o sea, tienes toda la razón. Pues lamentablemente es lo que yo decía al principio. Nada más tenemos 8 horas para, presencialmente hablando, para tantos equipos. E incluso hay equipos que, hay que decirlo muy sensatamente, son mucho más complejos. Complicado, claro. Y también lo voy a decir, incluso estoy convencido de que le van a sacar mucho más provecho y valía la pena enfocarse en ellos. Casualmente en Turbaco se nos presentó el tema también de la electricidad, ¿verdad? Que nos impidió tratar algunos equipos. Pero bueno, Sí, son sí, sí. cosas que ya justamente vamos a tratar en la postventa y que vamos a buscar suplirlas a través de la postventa. Bien, Ok, gracias Juan Carlos por tu ok. comentario e intervención. Andrea, ¿estás allí? Sí, señora, aquí estoy. Jaime no se pudo conectar porque está atendiendo a Cristian, que está instalando unos programas en el colaboratorio, por tal motivo no se pudo Sí, conectar. Sí, por sí, eso sí, me era dijo que... Cristian que está en Turbaco. Ok, vale, entonces, bueno, Freddy, ya vemos si es válida la excusa porque pues está con equipo de holding también, ¿no? Ya miramos. Bueno, y está el señor Roberto Cantillo de San Martín de Loba. Sí, sí, señor, presente estoy. Bueno, no, listo, Roberto, muchas gracias también por asistir. Entonces, pues no siendo más, salvo que haya un comentario adicional o duda, pues doy por terminado. Entonces, yo creo que si te parece, Freddy, puedes terminar la grabación. Igual me quedo con ellos un momentico para recibir su feedback, aunque casualmente con los de Turbaco ya hablé del tema. Eh, pero bueno, ya que Roberto Cantillo está allí, no he tenido la oportunidad de hablar con él. Allí estuvo otro ingeniero, otros dos ingenieros, Einer y Blanca,